Bienvenidos a Radio SPM, donde compartimos la salud no compartimos la salud, compartimos la pasión por la salud pública. Y justamente este día empezamos nuestra segunda temporada de esta emisión que ya lleva pues varios meses y con mucho éxito. Y quisimos escoger un tema que a mí la verdad me apasiona mucho, con expertos en el área. Hoy vamos a ver la inteligencia artificial en salud pública con grandes expertos como el doctor Jorge Hermosillo Valadez. Bienvenido, doctor. Me da mucho gusto que esté por acá. Que ahorita voy a leer su cápsula biográfica, pero quiero darles la bienvenida al doctor también Ángel Lee Aguirre. Bienvenido, doctor. Gracias. Y vamos a tener también dos personas más que ahorita vamos a ir hablando con ellas, pero quiero leer su cápsula biográfica del doctor Jorge Hermosillo, que la verdad para mí es impresionante todo lo que trabaja tanto el doctor Jorge como el doctor Ángel. El doctor primero voy a empezar con el doctor Jorge. Él es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el TEC de Monterrey y maestro en ciencias por la Universidad de Manchester. También es doctor en visión por computadora y robótica por el Instituto Politécnico Nacional de Grenoble, Francia. Fue investigador del Instituto de Investigaciones Eléctricas, así como director del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica. Y desde 2006 es profesor investigador titular del Centro de Investigación en Ciencias de la UAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Computación y de la Academia Mexicana de Tecnologías del Lenguaje. Y su línea de investigación se basa en el desarrollo de modelos de representación e inferencia explicables aplicados al campo de la salud pública. Como ven, es un expertazo en el tema, así que vamos a tener mucho que platicar con él. Y también del doctor Ángel Lee. Es neurocirujano y terapista endovascular del Centro Integral de Enfermedad Vascular del Hospital Ángeles del Pedregal y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Tiene una subespecialidad en terapia endovascular neurológica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y realizó estudios en Francia, en la Universidad de París y Lyon y México. Ha publicado más de 70 artículos científicos y ha obtenido diversos reconocimientos por su experiencia en manejo endovascular de aterosclerosis intracraneal. ¿Lo dije bien? Sí, ok. Y se interesa en realizar aportaciones a la investigación clínica, la enseñanza y la difusión del conocimiento. Y bueno, acaba de llegar. Muchísimas gracias también, doctora. Ella es Lorena Díaz González, es profesora investigadora del Centro de Investigación en Ciencias en la UAM. Es licenciada en Informática por el Instituto Tecnológico de Zacatepec, Morelos, y tiene una maestría en Tecnologías de la Información. Asimismo, cuenta con un doctorado en Ingeniería por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desarrolla herramientas computacionales para resolver diversos problemas en áreas de la ciencia e ingeniería y tiene experiencia en aprendizaje automatizado. Como ven, los tres son expertazos en inteligencia artificial, que es el tema que hoy vamos a abordar. Y quiero, pues, la verdad, agradecerles mucho. Para mí y para la Escuela de Salud Pública de México es un honor tenerlos aquí y que hayan aceptado esta invitación. Y todo surge a través del seminario que dieron la semana antepasada, en donde hablaban de este tema de inteligencia artificial para la salud pública. Y pues para mí fue un tema, la verdad, muy arrollador y que me interesa muchísimo, y como ya lo hemos platicado, pues queremos seguir promocionando, pero además trabajando y empezar a colaborar en ese punto. Entonces, muchos de los que nos escuchan seguramente están, bueno, ¿a qué se refiere con inteligencia artificial? Muchos pensarán que se trata solo de robots, de algo muy mecanizado, pero me gustaría que empezáramos por eso. ¿Qué nos pueden decir de qué hablamos de inteligencia artificial en salud pública? ¿Cómo podemos abordar este tema? ¿Sí, bueno, gusta? Hola. Muchas gracias por la invitación. Pues primero quizás nada más acotar qué es inteligencia artificial. Exacto. ¿No? Ya después podríamos abordar el tema en salud. La inteligencia artificial nace aproximadamente a mediados del siglo pasado
en el ámbito de las ciencias computacionales. Entonces, básicamente, la pregunta que originó todo este campo multidisciplinario de investigación y desarrollo tecnológico es cómo podemos modelar en una computadora la inteligencia humana. Cuando hablamos de modelos, estamos hablando de que pues tratamos de poner en algoritmos, que son las cosas o programas, que son las cosas que corren en una computadora, pues procesos mentales, como por ejemplo el razonamiento, como por ejemplo el lenguaje, como por ejemplo la resolución de problemas, pero también pues la percepción visual, táctil, etcétera, ¿no? Entonces, pues como se podrá comprender, pues es una tarea bastante ambiciosa. Primero porque habría que entender qué es la mente, ¿no? Y luego tratar de ver si es posible encontrar una forma de aproximar eso que podemos comprender como los procesos mentales en una computadora, ¿no? Entonces, inteligencia artificial sería, digamos, la aproximación de tareas cognitivas o tareas que normalmente puede realizar un ser humano en modelos computacionales que corren en una computadora. Muy bien. Pues yo creo que es una descripción muy, muy entendible, muy exacta de lo que se ha estado trabajando incluso últimamente, ¿no? Y una de las preguntas que me interesa mucho hacerles es esta parte del lado humano que hablaba de la inteligencia artificial. ¿Cómo puede descubrirse o más bien describirse o asimilarlo? Y muchos piensan, no, es que la inteligencia artificial va a quitar los trabajos o va a quitar pues lo que hace un humano ante muchas actividades. Pero ¿cómo se puede limitar también de forma ética, también limitar el trabajo que hace una inteligencia y que el ser humano pues pueda empezar a más no tanto a que se le quite el trabajo, sino a colaborar y hacerlo mucho más enriquecedor? Digo, si me permite, completando un poco lo que dijo el doctor Hermosillo, porque pues yo estoy en las neurociencias, entonces pues a los neurólogos y a los neurocientíficos en general que no están muy versados en este tema, como que les ofende, ¿no? Digo, como que una computadora va a reemplazar al cerebro. Exacto, si el cerebro es lo más complejo y yo trato enfermedades cerebrales. Entonces, la analogía que les voy a dar no es mía, la leí por ahí, pero me parece que nos ayudará mucho a entender. Es que en un momento dado, las capacidades del ser humano pues son finitas, las de todo el mundo. La del ser más fuerte, la del más inteligente, la del corredor más rápido son limitadas. Entonces, así como en un momento dado, pues no conozco en qué época histórica, pues a alguien se le ocurre inventar la pala, pues la pala, por sencillo que parezca, permite recoger más material y no lastimarse las manos que las manos del ser humano. Y a los que se les ocurrió inventar la bicicleta, el automóvil, pues la pala mecánica, una grúa, sustituye a los brazos y lo hace de manera muchísimo más eficiente y libera fuerza humana, ¿no? Las pirámides, no solamente las de Teotihuacán, las de Machu Picchu, todas estas, pues la fuerza humana que se requirió para subir. Yo estuve en Perú hace algunos meses y nos decían que había piedras, no me acuerdo de cuántas decenas de toneladas, que subían con cuerdas, ¿no? Entonces, pues eso ahora se puede hacer y vean pues todos los rascacielos que se han construido. Entonces, así como las grúas y las máquinas han sustituido a los brazos, cualquier medio de transporte sustituye las piernas con mucha mayor eficiencia, pues estrictamente las habilidades computacionales desarrolladas por gente brillante como la que estoy flanqueado actualmente, va a desarrollar ciertas tareas específicas que realiza el cerebro humano. Esta otra analogía que también les voy a contar y que no es mía, también le ayuda un poco a la gente a entender. Imaginemos que estamos en un hangar en que tenemos 3,000 animales.
1000 cabras, 1000 gatos y 1000 perros. Y tenemos que clasificarlos. Entonces, si yo pongo a X número de seres humanos a que pues avienten los animales a un corredor y luego abran una puertita para que se vayan en la puerta de la derecha los perros, en la de en medio los gatos y a la izquierda las cabras, va a llevar cierto tiempo. Pero si yo adiestro a una computadora para que simplemente escaneando al animal, cuando le vea cuernos, abra la puerta de las cabras, cuando le vea bigotes, abra la puerta de los gatos, y cuando oiga que dicen guau guau, le abra la puerta de los perros, obviamente yo voy a automatizar esa tarea. Entonces, digo, ellos son más expertos que yo en inteligencia artificial, digo, yo a eso se dedican, yo soy médico finalmente. La inteligencia artificial se puede entrenar, y esa es la parte donde es impresionante la inteligencia de aquellos que crearon la inteligencia artificial. Se puede entrenar para realizar ciertas tareas, e inicialmente se entrenó para realizar tareas repetitivas. Como era la gente en el teléfono, en el acceso a mi condominio, en lo que usted quiera. Todo el mundo utiliza inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ese entrenamiento permite realizar tareas de clasificación. Sí. Como el ejemplo anterior, si nosotros ponemos a una computadora a clasificar los animales, lo va a hacer rapidísimo y pues más barato que el ser humano, ¿no? Claro. Entonces, otra cuestión que yo les quería decir, porque si hay muchos médicos inquietos, no nada más crea usted que secretarias, traductores, etcétera, periodistas. Hay médicos que dicen, bueno, ¿acaso la inteligencia artificial va a sustituir a los radiólogos? Claro. Porque pues, la radiología es donde empezó prácticamente. Dicen, seguramente tardará mucho, pero los radiólogos que sepan inteligencia artificial van a sustituir a los radiólogos que no la sepan. No la sepan. Entonces, yo creo que en lugar de tenerle miedo, tenemos que subirnos al carrito de inteligencia artificial, si no ese tren va a pasar y nos va a dejar. Perdón. Claro. Bueno, eso es sin duda, yo creo que es importante esta parte de la actualización en todas las profesiones, tanto en medicina como también en la parte de computacional, que ahí es donde quiero preguntarle a la doctora. Después de haber estudiado pues una licenciatura en informática y una maestría, ¿cómo te empiezas a integrar también y a interesar y a hacer proyectos tan relevantes en inteligencia artificial? ¿Y cómo has visto este cambio a nivel pues de lo que tú trabajas, ¿no? Pero en poblacional, ¿cómo has visto que se han implementado estos proyectos y los beneficios que estos han tenido? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Creo que en esta parte justamente me integré siendo pues desde el área computacional, digamos, ¿no? Viniendo desde totalmente. Que fue un poquito más fácil a lo mejor, ajá, ¿no? Sí, tu interés. Pero no todos los ingenieros también terminan haciendo inteligencia. Ajá, ahí surgió el interés porque había proyectos donde necesitaban hacer un modelo, ¿no? Que en este momento pues querían, en aquel momento querían predecir una temperatura. Ponle así, ¿no? Predecir una temperatura o clasificar. En ese caso era predecir una temperatura en pozos geotérmicos, ¿no? Sin perforar el pozo, por supuesto, ¿no? Simplemente que te diera una probabilidad de éxito de que aquí perforara CFE en una zona, pues hubiera potencial para generar energía eléctrica, ¿no? Claro. Entonces, a partir de un conjunto de datos históricos, se entrena un modelo, en este caso fue de redes neuronales, y nos permite hacer una predicción de una temperatura estimada en caso de que ahí perforara, ¿no? Tomando, porque eso es importante, qué variables de entrada me van a ayudar, ¿no? Tomando ahí la composición de los fluidos que emergen en un campo, ¿no? Como en un área ahí geotérmica, ya hidrotermal, ¿no? Y en cuanto a la otra parte de, pues, cómo nos vamos involucrando en diferentes proyectos, ¿no? Ya en la vida real, ¿no? Ya como ya vamos a hacer pues justamente es por la necesidad, ¿no? Por un lado, pues hablando de médicos, pues existe una enorme necesidad de modelos que ayuden a ellos a tomar decisiones oportunas, por ejemplo, detectar enfermedades de manera oportuna, con imágenes, ¿no? Con imágenes o con un gran conjunto de información que se le han estado midiendo a lo largo del tiempo, a lo mejor en el Seguro Social o en cualquier unidad médica del país o de cualquier otro lugar. Y ahí está la información, entonces es analizarla con técnicas de inteligencia artificial para que podamos extraer como información relevante y que nos pudiera dar una manera oportuna de detectar enfermedades, ¿no? En este caso concreto de
de salud, ¿no? Pero sí lo veo como desde dos enfoques, como desarrollador, que bien puedes así tomar el conjunto de datos, colaborar con un médico especialista y que me da su punto de vista, pues que vive en la realidad con los pacientes y nosotros tratar de abstraer toda esa información en un modelo, ¿no? Entregarle el modelo y hacer uso de él. Por otro lado están como usuario, ¿no? Como usuario de las tecnologías de inteligencia artificial que existen, que son un montón, ¿no? Entonces, creo que lo veo desde dos enfoques, como usuario y como desarrollador. Como usuario, debo tener bien claro que esas herramientas tienen errores y que pueden proporcionarnos esa información que tiene que ser verificada por un experto, ¿no? Entonces creo que por ahí abre una puerta importante al debate, ¿no? Que estos modelos son entrenados con información y que no van a darte el 100% de exactitud, ¿no? O sea, es decir, no están libres de errores. Claro, y ahí es muy importante el expertise y el trabajo humano, ¿no? Que se decía también en el seminario que la inteligencia artificial y todo lo que tú entrenes, pues te va a arrojar lo que tú también le introduzcas, te puede arrojar algo muy bueno si lo haces bien, pero también te puede arrojar algo muy malo y ahí viene el criterio también de las personas que lo están usando. Y yo leía justamente en la Gaceta UNAM que el rector hablaba de la inteligencia artificial como un instrumento que se está desarrollando muy rápido y que será fundamental para la investigación, la innovación y la educación en los próximos años y que todos como instituciones, sobre todo de educación, pues debemos de subirnos a este barco porque si no pues nos va a arrastrar la ola. Y también hablaba en ese mismo artículo, estaba referenciado Carlos Slim, donde decía que la inteligencia artificial está acelerando el cambio civilizatorio de la sociedad moderna que está marcando pues la competencia global, económica, tecnológica y además demanda combatir la pobreza. Entonces yo creo que parte de los objetivos de la inteligencia artificial son muy, muy nobles y que podríamos aprovechar, como también decía el doctor Ángel, que pues uno a lo mejor lo teme de decir no porque nos van a quitar trabajos, etcétera, pero si uno lo visualiza de una manera diferente para combatir la pobreza, para mejorar la salud, pues puede tener un alcance mayor. Y ahí quisiera preguntarle al doctor Jorge, que él fue, o como director del Centro Morelense de Innovación y Transferencia, ¿desde dónde podemos compartir o partir para comprender las aportaciones de innovación en la inteligencia artificial que se podría estar haciendo en el ámbito de salud y cómo los interesados también en este tipo de innovaciones pueden empezar a trabajar, pueden llegar a tener este tipo de propuestas y que centros como de desarrollo y de innovación pueden interesarse e incluso apoyar este tipo de propuestas? Bueno, yo quisiera retomar un poquito lo que comentaron mis colegas y lo que tú también comentaste. Efectivamente creo que la inteligencia artificial se puede ver desde muchas aristas, pero en sí misma no es que tenga un propósito. O sea, nosotros los actores somos los que le damos un propósito, ¿no? A ver, porque podemos ver a la inteligencia artificial desde un punto de vista de científico, de cómo generamos conocimiento. Al final de cuentas es una herramienta, es una herramienta que nos permite pues abstraer, ¿no? Como toda herramienta computacional o matemática, una realidad, ¿no? Y en este sentido, pues esa abstracción nos permite estudiar esa realidad, como por ejemplo puede ser justamente la mente humana, y aquí puede ser muy útil, por ejemplo, para estudiar ciertas afasias o ciertos padecimientos mentales, este tipo de cosas, ¿no? O por ejemplo la doctora que analiza los virus y desde el punto de vista genómico, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como herramienta científica, digamos. Está la otra parte que también comentaron, que es la aplicación ingenieril. Y aquí la inteligencia artificial, efectivamente, como mencionaba la analogía de la pala, lo que hace es impulsar capacidades, o sea, ayuda a mejorar capacidades, ¿no?
¿Qué capacidades son las que nos ayuda a mejorar? Bueno, pues digamos lo que ya está, que es conocimiento de mucha gente, por ejemplo, son capacidades de búsqueda de información, ¿no? Está esta herramienta que ya es famosa, ChatGPT, que ayuda a través de una consulta que uno puede hacerle a la herramienta, tipo una pregunta, ¿no? Dime cuáles son los síntomas clásicos de una enfermedad X, Y o Z, ¿no? Entonces la herramienta hace una búsqueda, generalmente en sus bases de datos que fueron de internet, ¿no? Y construye una respuesta. La capacidad que está ahí poniéndose en juego es esta capacidad de procesar cantidades, volúmenes de información gigantescos y de producir respuestas que aparentemente pues son inteligentes, ¿no? Porque responde como te respondería un humano, claro, ¿no? Entonces, sí, la inteligencia artificial en este sentido mejora capacidades y también hay otras herramientas, ¿no? Que ayudan, por ejemplo, a generar imágenes a partir ya sea de descripciones verbales o de otro tipo de inputs, ¿no? Entonces, aquí también, pero uno se pregunta, ok, ¿esto sustituye la habilidad humana de crear o sustituye la habilidad humana de analizar, etcétera, ¿no? Y ahí es donde mi opinión es que no claro, la sustituye, ¿no? Sí nos permite extender nuestras capacidades de búsqueda, capacidades de producción, capacidades de análisis, pero pues no va a sustituir habilidades propias del ser humano, claro, ¿no? Que siempre, creo yo, se va a necesitar que un ser humano, como decía la doctora, esté ahí para poder interactuar con esas herramientas. Sí, muy bien, y justamente en este tema del ChatGPT, que ha sido pues muy discutido en los últimos meses por lo que representa su uso en la educación con los estudiantes y toda esta parte ética. Y yo sé que el doctor Ángel es experto en este tema del ChatGPT, entonces, ¿qué nos puede platicar acerca de esto? Y complementando lo que decía el doctor Jorge Hermosillo sobre todo este uso de la inteligencia y que uno de los grandes productos pues es esta plataforma y cómo se puede también mediar su uso con estos valores éticos. Sí, bueno, sin entrar en demasiados detalles técnicos, el ChatGPT tiene mucha popularidad porque fue el primer modelo que fue disponible al público, pero esto ya tiene algunos años desarrollándose y les llaman grandes modelos de lenguaje o Large Language Models, que finalmente, explicado de manera sencilla, el lenguaje humano es estereotipado. Si, por ejemplo, yo le digo a usted, es que el doctor Hermosillo dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa, y yo estoy mintiendo, y usted lo conoce bien, usted me va a decir, pero es que el doctor Hermosillo nunca utiliza ese lenguaje o no se expresa así. Usted va a detectar que yo lo estoy calumniando, porque él, su personalidad, su idea, su formación, tiene cierto registro del lenguaje. Entonces, el lenguaje humano es predecible. Sí. Y de hecho, estas herramientas en las que uno le dicta, hace todavía algunos meses yo dictaba y ponía otra cosa que yo no había dicho, pues el ruido, haber pronunciado mal, etcétera. Pero el mismo Siri y todas estas han ido corrigiendo. Entonces, cuando yo termino de dictar la frase, el modelo de lenguaje que está en el teléfono entiende el contexto y la palabra que había puesto mal inicialmente la corrige. Entonces, estos modelos de lenguaje fueron entrenados con muchos billones de parámetros. Es decir, que hagan cuenta que le metieron 300,000 millones de Wikipedias y todo Google. Entonces, finalmente, ese modelo de lenguaje aprendió a predecir qué sigue. Cuando yo digo tal cosa,
digo tal otra. Uh-huh. De hecho, en la reeducación de los pacientes con afasia, uno empieza a decirle al paciente cielito lindo, y el paciente, aunque esté afásico, sigue. O uno empieza el Padre Nuestro y el paciente, aunque esté afásico, sigue. Es un modelo de aprendizaje muy, muy primitivo, y que finalmente por eso uno le puede decir a ChatGPT, ahora escríbeme un poema sobre el cambio climático, ¿no? Entonces se lo escribe porque ha recibido tanta información del cambio climático que ya sabe todo lo que los humanos han dicho del cambio climático y que está en internet. Entonces, ellos, bueno, tuvieron, digamos, la astucia o lo que sea de ser los primeros, pero ya hay otros modelos de lenguaje, de BART, etcétera. Digo, no entraré en digresiones más largas, pero finalmente esto ha adquirido tal importancia que la UNESCO, en el mes de mayo del 2025, emitió un documento de varias páginas que está disponible en la página de la UNESCO, que habla sobre el uso de ChatGPT y la inteligencia artificial en general en la educación superior. Entonces, contrariamente, pues algunas instituciones que en algunos países, ¿no?, se han opuesto, ¿no?, es que no usen la inteligencia artificial. Es como si yo le prohibiera a los estudiantes venir en pecero o venir en coche y vengan a pie. Uh-huh, claro. Nadie me va a hacer caso, ¿no? Entonces, esta guía de la UNESCO explica muy bien, digamos, el tipo de disposición que hay que tener tanto de parte de los estudiantes como de parte de la enseñanza para utilizarlo de manera adecuada. Y lo que decía la doctora es muy cierto. Finalmente, hay errores en la inteligencia artificial, pero los humanos también cometemos errores. Y el conocimiento médico que yo estudié en la Facultad de Medicina ya no les quiero decir hace cuántos años, ya el 90% ha cambiado. Claro. Entonces, finalmente, esta es una herramienta que, sabiéndola utilizar, va a potenciar a la gente que tenga las habilidades cognitivas necesarias para saberlas utilizar. Pero las personas que realmente no hayan todavía desarrollado finalmente un espíritu crítico, yo creo que efectivamente las va a perjudicar. Claro. Y hay una entrevista, hay un libro que acaba de escribir un investigador francés de apellido Alexandre, que se llama La guerra de las inteligencias, y que habla de la inteligencia artificial en guerra entre comillas contra la inteligencia humana. Lo entrevistaron en la televisión francesa hace 3-4 semanas, y dice algo que a mí me dejó pues casi frío. Dice, bueno, es que la inteligencia artificial ha ido tan rápido. Dice que los profesores en Francia se están peleando pues por derechos sindicales, aumentos, etcétera. Dice, deberían de preocuparse de darle a sus alumnos actualmente las herramientas para poder adaptarse al mundo de la inteligencia artificial. Y dice, y realmente la inteligencia artificial se está desarrollando en California y en China. Dice, Europa no está haciendo nada. Dije, wow, si Europa dice que está atrás, ¿dónde estaremos nosotros? Digo, no nada más México, Latinoamérica en general. Entonces yo creo que es tiempo de subirnos al carrito para empezar a desarrollar, y simplemente yo creo que si nos juntamos los clínicos con los expertos en algoritmos, podremos desarrollar aplicaciones médicas, que no tengamos que comprar un software al extranjero ni gastar dinero en eso para resolver los problemas de salud nacionales. Perdón, ya me extendí demasiado. No, está muy bien. La verdad es que complementa muy bien lo que se ha dicho, y que creo que justo ese es el punto de nuestro interés, el empezar a trabajar desde la salud pública con este tipo de aplicaciones, con este tipo de plataformas, sin tenerlas como, no sé, como algo que tabú. No... Exacto, como un tabú, o como plataformas que no se deben usar porque son antiéticas, ¿no? Sino al contrario, saberlas usar. Veía en el seminario de que este diagrama para usar ChatGPT, ¿no? Si eres una persona que conoce del tema, sí lo puedes usar. Si no, ni te metas, porque no vas a reconocer justamente lo que está diciendo, ¿no? No vas a reconocer si lo que te está arrojando el ChatGPT es cierto o no. Entonces, es un tema muy interesante y muy importante, que creo que desde la salud pública es muy válido. Y también esto que comentaba en el tema de la educación,
creo que desde la escuela, desde las escuelas debemos impulsar este tipo de plataformas, de tecnología, pues para eficientar muchos de los procesos que también comentaba, y sobre todo en términos de la salud. Y ahí quiero preguntarle a la doctora Lorena Díaz, ¿cómo es que podemos desde las escuelas incluir este tipo de materias, de módulos, de la parte tecnológica, a lo mejor en carreras donde no son 100% tecnología? O sea, ¿cómo podemos a lo mejor impulsar o hacer del interés de las escuelas que metan este tipo de materias y de tecnologías, pues para que se empiece a usar de una manera mucho más pues práctica y de una manera mucho más, para potenciar mucho más estas carreras? Pues yo creo que antes de ese paso habría que entender, los que van a dar esos cursos, cómo están hechas estas herramientas. Como comentaba, ¿no? Fue los colegas, ¿no? Fue entrenada, en particular esta herramienta, con muchos documentos disponibles en Google, pero no tenemos la seguridad de que esa información es verídica. Entonces, pues eso nos pone como que en el viejo oeste, ¿no? Que cualquiera puede pegar un papel y dar su versión de las cosas, claro. y no hay un arbitraje de ¿y tú quién eres para decir eso? ¿Eres un experto? Entonces, pues yo lo vería como que desde ese punto les enseñaría a los estudiantes cómo está hecha la herramienta, para que sepan juzgarla con una visión objetiva, ¿no? No como de pues yo me le subo a una bicicleta y sé que no me va a hacer daño, ¿no? Es una herramienta que es totalmente confiable, ¿no? Pero aquí no. Aquí no fue hecha con documentos que están totalmente verificados o supervisión humana, ¿no? Todo, o sea, yo no sé, no tengo idea, y si yo no tengo idea, yo creo que mucha gente tampoco tiene idea de cuáles son los documentos, quiénes curaron esa base de datos, si de verdad es cierto lo que todos esos documentos decían, si aún así podemos encontrar artículos científicos que dicen cosas que no son verdad, ¿no? Que llegaron a resultados incorrectos por el experimento, por la metodología, y hay resultados publicados así. Entonces, imagínense, en artículos científicos, ahora si fueron documentos de Google, yo creo que sí debemos de tener como los ojos así bien abiertos, y desde los niños enseñarle que cómo fueron hechas estas herramientas, y que desde ahí pueden ellos armar sus propias estrategias de uso, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, pues creo que no hay manera como de que lo evitemos, ¿no? Los chicos ya están sobre ese tema, y creo que como docentes, por el otro lado, como docente, debemos de conocer las herramientas, cómo están hechas y conocer qué información tienen, porque pues bien pueden estar participando en clase, haciendo exámenes y obteniendo las respuestas del chat sin tener una racionalización de ese conocimiento que ellos están proporcionando. O sea, si nomás me lo leí, lo pasé, me anotaron la participación, o saqué 10 en el examen, pero no entendió. Entonces, en el área de salud yo creo que tienen una enorme ventaja, tienen clínicas. Entonces, ahí, en la evaluación clínica, podemos nosotros como docentes realmente evaluar si el estudiante está aprendiendo, porque al rato esa personita es la que nos va a atender allá afuera, ¿no? Entonces creo que esa parte es bien delicada en cuanto a la ética, que el estudiante también debe ser consciente que sí se puede usar la información y pasarla por su filtro experto y ver si la utiliza, pero que la tiene que entender, porque al rato el odontólogo te va a tener que hacer un tratamiento y el chat no va a sacar las manitas para hacerlo, ¿no? Entonces es creo que una cosa muy complicada, ¿no? Por otro lado, creo que también incentivar demasiado a estas herramientas, pues yo no sé a dónde nos vaya a llevar, porque ya los niños y los jóvenes tienen un incremento de ansiedad, incremento de depresión y pensamientos suicidas, porque pues todo esto ha traído como que ha sido muchos ataques de dopamina para nuestro cerebro que no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces creo que conocer las herramientas y darnos la información, si yo fuera niña o fuera joven, me gustaría que eso me lo pudieran proporcionar. ¿Puedo hacer un Sí, por favor. No sé si tenemos tiempo todavía. Sí, tenemos. Bueno, es que me parece muy importante lo que comenta Lorena, y aquí yo creo que el papel que ustedes tienen como Instituto de Salud Pública, y que comentabas que ustedes tienen justamente vínculos pues con todas las instituciones de salud en el país,
hay un aspecto en el cual creo que ustedes pueden ser agentes muy importantes de educación, de información. Porque esta parte ética que hablamos poco, digamos, a diferencia de otras herramientas tecnológicas, el teléfono, el automóvil, lo que quieras, son herramientas pasivas. O sea, uno las usa y las desecha. La inteligencia artificial es una herramienta proactiva, es decir, tú interactúas con ella. Entonces, lo que he estado viendo y que a mí me parece que es preocupante es que las personas que carecen de conocimiento sobre estas cosas tienden a proyectar en estas herramientas cualidades humanas. Entonces, por ejemplo, empiezan a decir, no, es que ChatGPT tiene muy claro la diferencia entre el bien y el mal. Uy, perdón, pero es una herramienta que aprendió estadísticamente, que aprendió de estímulos que otra gente le dio. O sea, por más bonito que te hable, no tiene ni idea de lo que es el bien ni qué es el mal, o sea, en el sentido humano. Sí. ¿No? Entonces, ese tipo de proyecciones, de pensar que esta cosa es humana, o que tiene cualidades humanas, a mí me parecen muy peligrosas. El otro día nos visitaron unos niños de escuela primaria y uno de ellos comentó, yo no platico con mis papás, platico con Google, dice, y en un momento le dije que me sentía muy triste y Google me dijo, te entiendo. Y el niño me dijo, y yo sentí que me mintió. Y yo le dije, oye, eso es excelente, qué bueno que sentiste eso, porque efectivamente no entendió nada. ¿Sí? Ese tipo de cosas son las que yo creo que, como dice Lorena, hay que educar a la gente, exacto, hay que informarles. Yo creo que tiene un potencial gigantesco, y como decía el doctor Lee, la colaboración interdisciplinaria tiene un futuro que yo creo que puede ser muy benéfico, ¿no? Pero el problema es que esta herramienta se soltó de manera irresponsable, y eso lo han reconocido los propios creadores de estas herramientas, a la sociedad. Entonces está en manos de cualquier persona que no tiene ni idea y que empieza justamente a usarla de maneras poco éticas, claro, ¿no? Y aquí es donde hay que tener cuidado. Sí, toda la razón, y efectivamente igual coincido con la doctora Lorena. Doctor Ángel, un comentario justamente en relación a esto para pasar al doctor Celso Ramos, que está en línea y que nos va a hacer un comentario final, pero un comentario justamente abonando a todo esto que comentan los doctores. Dos pequeñas digresiones. Una acerca de lo que dijo precisamente este investigador Alexandre. Dice, bueno, ¿y cómo podemos proteger a la juventud de la inteligencia artificial? Dando el espíritu crítico, como el que tuvo este niño de primaria. Claro. Y el espíritu crítico no se aprende en las matemáticas, no se aprende, digamos, en las ciencias biológicas globalmente. Se aprende en la literatura, se aprende en las artes, se le aprende adquiriendo eso que solamente las ciencias humanas, las ciencias sociales pueden dar. Entonces, este investigador francés dice, si quieren proteger a la gente de la tecnología, deben educarla en humanidades. Claro. Cosa que nos falta mucho en nuestros países. O sea, finalmente nos vamos a lo práctico, a lo que va a dejar dinero, y hemos dejado mucho. Esto digo, simplemente mi mamá nunca fue a la primaria. Digo, yo nací de una mamá muy grande, de edad, y pues sus papás no la dejaron ir a la primaria. Yo no le vi nunca a mi mamá cometer una falta de ortografía en su vida. Los residentes que he tenido a mi cargo, que tienen segundo y tercer posgrado, cometen faltas de ortografía. Porque mi mamá leía. Y mi mamá leía, pues, el Quijote, Lazarillo de Tormes, etcétera. Pregúntele a los doctores si saben siquiera quién escribió y de qué habla el Quijote de la Mancha. No lo saben, ¿no? La segunda digresión, hay un artículo magnífico en una revista de enfermería que habla de las 5 Cs del cuidado de los pacientes, que traducido casi es lo mismo en español: compasión, competencia, comunicación, coraje y compromiso. Dice, pero lamentablemente casi lo único que medio se puede enseñar es la competencia.
Y el coraje. Pero yo no puedo enseñarle a alguien a ser compasivo y no le puedo enseñar a alguien a ser comprometido. Él tiene que aprenderlo. Y esta investigadora inglesa dice exactamente lo mismo. Dice, ¿cómo yo le puedo enseñar a alguien a ser compasivo con los pacientes? Pues que se identifiquen con los pacientes. ¿Y cómo puedo hacer eso? Que utilicen su imaginación. La imaginación que lo da el haber leído novelas, el haberse puesto en los zapatos de los demás. Nos estamos volviendo demasiado tecnológicos y la tecnología no va a salvar al mundo, la tecnología va a resolver muchos problemas, pero si los que tenemos, entre comillas, que salvar al mundo somos los seres humanos, tenemos que volvernos más humanos, y eso a través de una educación humanística, valga la redundancia. Sí, y ahí también el tema de saber usar la tecnología, porque están los audiolibros, por ejemplo, pero si uno dice, no, pues así me ahorro el leer, pierde mucho esta sensibilidad y pierde mucho también esta imaginación y sobre todo lo que decía de la ortografía, cómo se escriben las cosas, cómo se escriben las palabras, pues lo pierden, ¿no? Entonces, sí se pueden usar los audiolibros, pero como en algunas situaciones nada más, ¿no? Entonces sí es importante. Bueno, conectamos al doctor Celso Ramos, que nos va a dar un comentario final sobre esto que hemos estado hablando y que a él también es un tema que le gusta mucho. Adelante, doctor, muy buenas tardes. Zapopan, que están viendo ustedes al fondo, y mi comentario es sobre estos temas que fueron abordados durante la entrevista de la doctora Saavedra. Desde luego es importante conocer los riesgos y beneficios que implica el uso de estas nuevas tecnologías. Sin embargo, en el Instituto Nacional de Salud Pública yo creo que se le puede sacar más beneficio, ¿no? Por ejemplo, lo que presentó Lorena en el seminario pasado, existen megadatos en el estudio de genomas de agentes patógenos, etcétera, y que este tema es muy importante para, por ejemplo, estar fortaleciendo la vigilancia epidemiológica de agentes patógenos, prepararse muy bien ante eventos que ocurren durante las pandemias, etcétera. Y además, yo comentaba con Jorge Hermosillo hace tiempo y con Lorena de que el instituto genera muchos datos, por ejemplo, en las encuestas nacionales de salud y nutrición, y que esos datos para sacarle mayor provecho y que sean de utilidad para la sociedad y además para quien toma decisiones en salud, pues se requieren un procesamiento por estas redes de inteligencia artificial y otros sistemas, ¿no? Y por otro lado, también es importante considerar la aplicación de estas herramientas en la enseñanza, ¿no? Ya lo mencionaba el doctor Ángel Lee muy atinadamente, y el comentario que hizo Lorena me parece excelente, porque creo que estas herramientas están siendo útiles desde luego, pero tienen que ser usadas con mucha precaución, ¿no? Por ejemplo, cómo mejorar el sistema de enseñanza por parte de los académicos y cómo mejorar el aprendizaje de los estudiantes para tener mejores profesionales en el futuro. Entonces yo creo que la inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas desde luego pueden ser útiles en los programas no solamente de investigación básica aplicada, sino también en los programas de formación docente y formación, por supuesto, profesional de los estudiantes, sobre todo en la Escuela de Salud Pública de México, donde sabemos que tenemos programas de maestría, doctorado, etcétera, ¿no? Y además, yo creo que tiene un plus todo esto, ¿no? Que es, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública tiene la función de difundir conocimiento, y a mí me parece que también la inteligencia artificial se puede ser utilizada para promover la difusión del conocimiento para la sociedad. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dijo la doctora Nenetsen Saavedra, en el sentido de que estas herramientas tienen que ser tomadas con mucha precaución. Los estudiantes tienen que ser críticos, analíticos, para no dejarse llevar por esta información que surge en las redes sociales, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay un gran esfuerzo por parte del instituto para mejorar sus sistemas de enseñanza, principalmente en la Escuela de Salud Pública de México. Y yo creo que con este comentario, Nenet, puedo cerrar mi participación y dejarle un saludo a mis colegas y agradecerles que hayan aceptado participar en esta entrevista. Muchísimas gracias, doctor Celso. Lo vemos aquí pronto.
y le agradecemos también sus gestiones. Estamos en contacto. Muchas gracias. Y muy buen comentario. Y bueno, pues ya para cerrar, ¿algún comentario final que les quieran dejar a quienes están viendo esta entrevista y quienes la van a ver posterior? Un comentario final justamente sobre este tema de inteligencia artificial que se empieza a utilizar mucho en la salud y queremos impulsarlo en la salud pública. Pues yo diría que estamos así como que es emergente la colaboración entre salud, computación, matemáticas, física y todas las áreas de la ciencia que están involucradas, porque es realmente necesario que tengamos ya un contacto directo y empezar a tener ya herramientas con una incidencia social. Uh-huh. Creo que por mi parte sería todo. Excelente, muchas gracias, doctor. Adelante. Sí, bueno, pues nada más decirles que tenemos con unos estudiantes de la Universidad de Guanajuato, abrimos un canal de YouTube, que es, pues creo, el primer canal de YouTube de enseñanza de la inteligencia artificial en español. Se llama Intelimedia, Inteli con doble L como inteligencia en inglés, con doble L, porque es inteligencia en medicina, inteligencia artificial, en el cual estudiantes pues que tienen 22, 23 años, ¿no? O sea, se interesan en difundir la información a sus compañeros, entonces pues les pedimos que nos visiten y nos apoyen. Muchas gracias. Es gratuito. Es gratuito. Pues esto, ¿no? De que hay que tener claro de cómo surgieron estas herramientas, qué hay detrás, saber que hay mucho sesgo en la información que manejan, ¿no? Sesgo cultural, sesgo económico, étnico, de mucho tipo, que no son herramientas sabelotodo, que pueden ser muy útiles y que, como decían mis colegas, habría que comenzar a ver de qué manera nos apropiamos de ellas para un beneficio en México, ¿no? De lo que realmente necesitamos hacer en México, ¿no? Uh-huh. Y gran parte de eso es justamente lo que decía la doctora, esas colaboraciones de no trabajar aisladamente, sino al contrario, o sea, empezar a unir esfuerzos, que yo creo que en México nos hace mucha falta el trabajar este tipo y potenciar este tipo de tecnologías y por supuesto la inteligencia artificial y no hacerlo pues uno solo, ¿no? Y pues eso creo que es el mensaje. Sí, así es. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, esperemos también les vaya interesando mucho este tema. Vamos a dejar ahí en el chat el canal del doctor para que si tienen más interés, pues chequen su canal, que seguramente está muy interesante. Yo me voy a meter. Y nos vemos en la próxima emisión, el próximo lunes, que vamos a hablar acerca de los ambientes alimentarios en las ciudades y vamos a hablar con especialistas del Centro de Investigación en Salud Poblacional de este instituto. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.